Reciban un cordial saludo todas y todos nuestros oyentes y una bienvenida a su podcast en el marco del curso del conflicto armado a la construcción de paz. El día de hoy, como cierre para nuestro curso, encabezado por la Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia, hemos decidido producir para ustedes un elemento auditivo que nos permita conocer cuáles han sido esos pros y contras de los procesos de negociación históricos en nuestro país en estos más de 60 años de conflicto, y cómo a partir de las experiencias con estos procesos con diferentes grupos armados podemos llegar a construir propuestas hacia una nueva sesión, hacia un nuevo momento de la paz de cara a una negociación con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Sin mayores preámbulos, le daré la palabra a Adrián, quien nos comentará cuáles han sido esos aprendizajes y elementos por mejorar en el proceso de negociación con el Ejército Popular de Liberación EPL. Adrián, te escuchamos. Gracias, Luisa, por tu presentación. Bueno, para entender acerca de lo que significó el Tratado de Paz con el EPL, debemos entender los motivos por los cuales se creó, en donde el Partido Comunista de Colombia se encontraba en una discrepancia respecto a su línea política y militar. Junto con esto, se da el marco en donde en Latinoamérica se genera una gran proliferación de movimientos y grupos revolucionarios, lo cual incentiva a tomar las armas de la misma manera, para así hacer valer sus principios. En Colombia también se presentaban levantamientos campesinos, debido a la constante violación de derechos humanos por parte del gobierno, junto con esto que se hacía de saber que había una dictadura encubierta, debido a un permanente estado de sitio. Y debido a que se firma el Tratado de Paz con el M-19 en el 90 con el gobierno del expresidente Gaviria, esto generó que se produjera una constituyente, lo cual fue ya planteada en años anteriores por el EPL. Durante este momento, el EPL decide iniciar a negociar para así tener participación en dicha asamblea, haciendo que su nombre cambie a Esperanza, Paz y Libertad, para así reflejar su nueva manera de hacer valer sus derechos y pensamientos políticos. Tras la firma de los acuerdos con el EPL en el 91, se generan muchos aspectos positivos, los cuales van desde su participación en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. También se generaron diferentes garantías políticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, junto con un programa de víctimas para atender la población nacional. Junto con esto también se da que se generan planes de desarrollo regionales, comisiones de superación de la violencia y para los que decidieron dejar las armas, la reintegración social. Los aspectos a mejorar los cuales pude encontrar fue de que era necesario que el gobierno debía cumplir lo pactado y que debía generar unas garantías para los desmovilizados, para su protección de su ser, de su integridad. Gracias a ti, Adrián, por compartirnos esta información. Es curioso que desde este momento de la historia ya empezamos a identificar algunos factores que incluso perviven hoy en día. Pero no voy a ahondar mucho en este momento para que las compañeras y compañeros que vienen a continuación puedan seguir aportándonos a este diálogo. Y bueno, con algunos de los aspectos que ya nos ha regalado Adrián, vamos a seguir en la historia y en este recorrido con Natalia, quien nos va a contar un poco cuáles han sido esos aprendizajes y esas necesidades de mejora de la negociación con el grupo Movimiento 19 de Abril o M19. Natalia, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, María Luisa. Para empezar, el 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano en el gobierno de Vigilio Vargas. Este fue el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina. Algunas ventajas que se evidenciaron en este proceso fue que no se limitaron a la dejación de armas, pues el motivo principal era la transformación del M-19 y generar cambios en el país, por lo que se llegó a un acuerdo en el que no se presentó sometimiento por ninguna de las partes. Un punto a favor fue la inclusión de los exguerrilleros en la política para buscar soluciones a los problemas sin el uso de las armas. Además, se les dio la oportunidad de avanzar en sus estudios para lograr una mejor reinserción. Con lo anterior, se brindaron diferentes posibilidades para tener una vida sostenible. Por último, para este punto, se debe tener en cuenta que lograr la paz requiere de tiempo, por lo que se debe tener paciencia y disposición para ello.
En cuanto a los puntos negativos, se puede encontrar que los delitos cometidos por el M-19 no pasaron por ningún tribunal especial o algo como la JEP, por lo que algunos consideran que no hubo justicia del todo. Por otro lado, se excluyeron otras guerrillas del tratado, lo que pudo desencadenar más violencia en el país. Adicionalmente, no se realizó un plan para el postconflicto para los territorios afectados, por lo que la violencia retornó. Sin embargo, el éxito de este proceso se dio gracias a que no era tan ambicioso, pues en el acuerdo se negociaban principalmente los puntos políticos, a diferencia del acuerdo con las FARC, en donde se tienen en cuenta reforma agraria, reparación de víctima, entre otros. Bien, Natalia, te agradecemos por lo que nos acabas de compartir y con lo que tú nos has dicho, complementando un poco con lo que Adrián nos compartió también, empezamos a identificar algunos puntos en común. Las negociaciones más allá de la dejación de armas, como primer punto, y como segundo punto, la importancia que tuvo la constituyente del 90 y del 91 para poder lograr como esta negociación con las dos guerrillas que ya nombramos, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril. Dentro de esta discusión se habla de estas guerrillas como más allá de simplemente la toma de armas, sus fundamentos políticos de fondo y un poco la constitución, la nueva constitución que se construye, facilita la negociación precisamente por eso. Pero tenemos dos grupos más que no se reconocieron dentro de esta constitución, que no estuvieron de acuerdo con participar o que por una u otra razón no participaron y no dejaron las armas en este momento. Nos referimos a las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Tú nos comentas algunos puntos relacionados un poco con el último gran acuerdo, el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, que abordaremos más adelante. Pero ahora, antes de eso, sigamos nuestra línea de tiempo y démosle paso a la siguiente intervención. Ahora, pasando a este siglo y a este milenio, démosle paso a nuestro compañero Juan, quien nos va a comentar estos puntos a favor y en contra de la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Juan, tienes el micrófono. Muchas gracias por la presentación, María Luisa. El proceso de paz con las AUC fue un proceso gradual, el cual empezó desde el gobierno de Andrés Pastrana a través de contactos entre las AUC y la Iglesia Católica, pero no fue hasta la presidencia de Álvaro Uribe que se formalizó. En el año 2002, después de diálogos entre la Iglesia y las AUC, estos últimos declararon cese unilateral de hostilidades. El gobierno designa una comisión exploratoria de paz, la cual adelantó diálogos. En el año 2003 se suscribió el Acuerdo de Santa Fe de Raleigh, mediante el cual se inició la etapa de negociaciones. Las AUC se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005. Hasta ese entonces, la legislación vigente era la Ley 782 del año 2002, la cual solo preveía amnistía y el indulto para delitos políticos y relacionados perpetrados por los miembros de organizaciones ilegales. Debido a esto se propuso la Ley de Justicia y Paz del año 2005, mediante la cual se facilitaban los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los actores armados. Esta ley se enfocaba principalmente en los nuevos procedimientos y sanciones para los grupos organizados al margen de la ley, y a su vez dictaba los parámetros para la reparación integral de las víctimas. Este proceso tuvo como puntos a favor la intención de reparar a las víctimas, la búsqueda de la verdad y garantizar sus derechos. En este proceso se contemplaron penas alternativas para los actores del conflicto tuvieran más motivos para participar de este, y se creó el Tribunal de Justicia y Paz. Pero como hubieron puntos buenos, también hubieron puntos malos, como lo fueron el alto nivel de impunidad al que tuvieron acceso muchos de los desmovilizados. Un ejemplo de 30.000 desmovilizados que hubieron, solo 2.000 ratificaron su posesión a la Ley de Justicia y Paz, por lo cual menos del 2% se incorporó en esta misma. A su vez, muchos líderes paramilitares siguieron delinquiendo desde la cárcel, e incluso el gobierno incumplió sus acuerdos extraditando a estos 14 líderes. Además, las tierras y las regiones que han sido afectadas por este conflicto no fueron protegidas ni resguardadas, siendo que a los pocos años de firmarse el acuerdo, en estas tierras se reactivaron estructuras armadas. Gracias, Juan. Me parece importante destacar de lo que nos compartes, que a pesar de que este proceso se dio con un grupo de una naturaleza un poco diferente a las que ya habíamos visto, como el EPL o el M-19, pues este proceso también tuvo algunos puntos en común con los anteriores y empieza a perfilar como una base para la construcción de nuestro siguiente proceso. Y bueno, hablando de esto, vamos a pasar un poco al proceso más reciente y al que ha estado más en boca de todas y todos en estos últimos tiempos.
A continuación vamos a escuchar a Sofía, que nos va a comentar esos puntos a favor y oportunidades de mejora o puntos en contra de lo que ha sido el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sofía, el micrófono es tuyo. Como dices, es un acuerdo que ha estado en la boca de todos y todas, por eso se ha prestado para múltiples interpretaciones. Para empezar, me gustaría reconocer que el Acuerdo de La Habana es hijo de otras intenciones de paz, de las cuales ha aprendido, como los diálogos de la Uribe y del Caguán. Dentro de los saltos cualitativos y enseñanzas que representa el proceso de La Habana, creo que hay que resaltar que se haya partido de la identificación de las tres causas estructurales. Primero, el acceso y uso de la tierra. Segundo, la participación política. Y tercero, las economías ilícitas, los tres correspondientes al punto 1, 2 y 4 de los acuerdos. Con respecto al primero, creo que la principal enseñanza es que si tenemos un territorio distribuido de forma equitativa, podemos aspirar a consolidar un país social y ambientalmente justo, donde la reforma rural integral y el catastro multipropósito cumplirán un rol importante. También los PEDETs ilustran que el conflicto no se ha desarrollado de forma homogénea sobre el territorio. Por lo tanto, es importante poner la lupa en donde ha azotado con mayor ímpetu y vehemencia, para que podamos renacer los territorios. Ahora, en cuanto a la participación política, esto ha sido un gran talón de Aquiles de este y otros procesos de paz. Lo fue en el pasado con el genocidio de la UP y lo es hoy cuando tristemente van 224 excombatientes asesinados. Por eso es importante hacer un llamado para este y futuros acuerdos de mayores garantías de seguridad y cuidado, pues en este punto se fundamenta erradicar la justificación política del uso de las armas. Y aquí hago un segundo llamado. Es importante la voz política de las FARC como la voz de las víctimas, que también merecen un asiento en el Congreso. Por último, en cuanto a las economías ilícitas que han ocupado un lugar como motores del conflicto, el PENIS se ha configurado como una estratagema inteligente. Sin embargo, su cumplimiento ha sido lento y cada vez se hace evidente que no basta con una política de drogas nacional, sino que es oportuno replantear una política de drogas a nivel transnacional. Eso en cuanto a las causas estructurales. Pero también en el campo de los enfoques hay grandes aprendizajes, el enfoque de género y el enfoque étnico, y el lugar que ocupan las víctimas como epicentro del acuerdo, atravesado por la columna vertebral de la verdad, la justicia y la reparación, mediante instrumentos como la JEP y la Comisión de la Verdad. Bueno, y ya para terminar, considero que es la mayor enseñanza. Los acuerdos de paz no solo benefician a quienes se alzaron en armas, no representan entregarle el país a las FARC, benefician a la sociedad colombiana en general. Si vemos los acuerdos de La Habana, de las 143 medidas planteadas, 14 involucran a los actores armados y 129 a la sociedad colombiana en general, porque la paz la pactan unos pocos, pero la construimos cotidianamente todos y todas. Gracias, Sofía. Y muy importante esta última reflexión que nos dejas. La paz la construimos todas y todos. Y bueno, ahora dándole un cierre a este podcast, vamos a escuchar a nuestros compañeros Saúl y Esteban, quienes van a compartirnos un poco algunos de estos aprendizajes, cómo podemos utilizarlos para construir este nuevo proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Compañeros, el micrófono es suyo. Ya que vienen mis compañeros, queremos hacer una caracterización del ELN especial respecto a los otros grupos armados. El ELN nació en 1964 en el corazón petrolero del país, zona de Santander, cerca a la ciudad de Barrancabermeja. Sus fundadores no fueron campesinos en armas como los otros grupos, sino fueron intelectuales inspirados por la ideología marxista y la revolución cubana. De hecho, fueron a entrenarse a la isla y Fidel Castro los ayudó material y económicamente. Puesto que el ELN no contiene unas raíces de movimiento campesino como otros grupos, se constituyeron como una guerrilla terrorista de izquierda generalizado aquí en América Latina, que tenía la peculiaridad de reclutar a sus combatientes entre jóvenes de las clases populares. Un dato importante es que algo que marcó el ELN fue el ingreso del cura Camilo Torres Restrepo, quien después de unas semanas sería muerto en un enfrentamiento con el ejército. Esto le dio al grupo un elemento religioso desde lo ideológico y en cuanto a la composición de sus filas, puesto que otros curas y monjas decidieron también seguir el camino de Torres. El ELN no tiene una capacidad de mando tan vertical, puesto que está organizado
en diferentes frentes, el cual no tiene un comando central. Por último, el ELN, su objetivo siempre ha sido obtener el poder y han negado rotundamente tener vínculos con el narcotráfico, puesto que sus ingresos son básicamente a raíz de secuestros, extorsiones que se realizan en ámbitos de la energía y del petróleo, puesto que están en una zona de alta afluencia de este tipo de hidrocarburos. Bueno, pues adentrados un poco más en el tema de una posible llegada a la paz con un proceso con el ELN, pues se debe tener en cuenta que desde 2012 se está llevando como una serie de negociaciones entre el gobierno nacional y este grupo armado. En dichas negociaciones se ha propuesto una agenda que no se diferencia mucho de la propuesta con la guerrilla de las FARC, salvo que en esta, con el ELN, se busca una mayor participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Sin embargo, este proceso no se ha llevado a cabo de la mejor manera debido a que no hay una voluntad de paz por parte de ambos actores y se continúan con las hostilidades por parte y parte. Por ello, resulta pues pertinente tener en cuenta aspectos de procesos anteriores para llegar así a una verdadera paz estable y duradera. Se debe partir desde el proceso del EPL con el M19 y resaltar elementos como la participación política que buscaban estos grupos guerrilleros. Se debe tener en cuenta en este proceso con el ELN no solo la participación en sí, sino las garantías de participación política, porque pues históricamente el Estado no ha sido un garante de la misma, entonces se debe enfatizar en este punto en un posible acuerdo. Ya con un proceso como el que se pretende llevar a cabo con el ELN, se debe tener en cuenta la estructura llevada a cabo con las AUC, en el sentido que son grupos armados con estructura similar, ya que tienen diversos grupos de poder en su interior y focalizan su poder a nivel regional y no a nivel nacional. Por ello, esta estructura como dividida que se tuvo en Ralito sería pertinente para un posible acuerdo con el ELN. Y finalmente se debe tener en cuenta el acuerdo con FARC con el punto de las víctimas. Se debe garantizar en un proceso con el ELN la participación y la protección de los derechos de las víctimas, garantizarles sus derechos. Ya que incluso con un proceso como el de FARC, las víctimas no se sienten completamente recogidas y aún hay cuestionamientos a este proceso por parte de las mismas víctimas. Y este es un elemento que se debe tener en cuenta en una negociación con el ELN, pues para garantizar una verdadera paz en la sociedad nacional. Y bueno, con esto cerramos nuestro ciclo de conversación el día de hoy. Agradecemos a Adriana, Natalia, Juan, Sofía, Saúl y Esteban, quienes nos han acompañado con sus intervenciones. Destacamos y agreguemos además que para estos procesos es indispensable una justicia transicional que ha sido en Colombia ejemplo y referente a nivel internacional. Además, destacamos que para nosotras y nosotros como sociedad nos queda la tarea de no normalizar la violencia, de no acostumbrarnos a vivir con la violencia y de seguir construyendo una paz estable, duradera y con justicia social, en la que además seamos nosotras y nosotros los garantes de la reinserción, porque el cumplimiento, si bien es parte del Estado, el Estado nos refleja a todas y todos somos garantes de que se cumplen estos acuerdos, de que el retorno de la violencia no se dé a los territorios y de exigir la presencia del Estado en los territorios que han sido dejados por estos grupos armados, darle una voz política y reconocer la voz política de estos grupos y, como lo decía Sofía, el darle una posibilidad de paz a estos grupos no implica entregarles el país, implica que podamos aprender a construir desde las diferencias. Y por eso la última reflexión que quiero dejar es que todas y todos somos garantes de construir una paz estable, duradera, con justicia social y reconociendo a la naturaleza y el medio ambiente como sujetos de derechos. A ustedes gracias por acompañarnos, por escucharnos el día de hoy y esperamos encontrarnos en futuros espacios. Les recuerdo que este fue un trabajo final para el curso del conflicto armado a la construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia.